Queridos hermanos de Pan de Vida, el Sendero de la Fe, la semana pasada iniciamos una interesante plática con el doctor Alejandro Sada Mier y Terán. Él tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Navarra, en donde realizó una tesis sobre la naturaleza y la misión de la filosofía en el pensamiento de Joseph Ratzinger. Luminoso profesor, escritor prolífico, sacerdote de Jesucristo, guardián de la fe, pastor universal de la Iglesia, Benedicto XVI. Doctor Alejandro Sada Mier y Terán, bienvenido nuevamente a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. ¿Qué tal, Lourdes? Muchísimas gracias. Encantado de estar de regreso y continuar con la conversación que dejamos pendiente la semana pasada. Muchas gracias. Cuando yo estudié a Joseph Ratzinger en España, leí bastantes de sus obras, prácticamente todas, y yo quedaba cada vez más impresionado cómo hablaba con una capacidad de un montón de filósofos, y iba tomando apuntes. A ver, en estas páginas, aquí habla de Aristóteles, aquí habla de Nietzsche, aquí habla de Kant, aquí habla de Albert Camus, aquí habla del marxismo, etcétera. Entonces, soñé en algún momento con hacer un libro que se llamara Joseph Ratzinger en diálogo con los filósofos. Y después me di cuenta de que era un proyecto muy ambicioso, porque, a ver, yo por supuesto que sé algo de cada uno de los filósofos, pero no soy experto en Hegel, por ejemplo. Para hacer un artículo sobre cómo Ratzinger dialoga con Hegel, hay que ir a buscar a un experto en Hegel. Bueno, pues eso fue precisamente lo que hicimos. Llevamos 2 años haciendo este trabajo, que es impresionante, porque reunimos a 20 investigadores de todo el mundo, de los 5 continentes, y cada investigador se encarga de un capítulo en el que se analiza cómo Joseph Ratzinger dialoga, y cuando digo dialoga es asume, critica, pondera, matiza el pensamiento de algún filósofo. Son 20 filósofos de toda la historia de la filosofía. Entonces, a mí lo que me ha fascinado es esa apertura y esa capacidad para el diálogo. Joseph Ratzinger no es alguien que solo entre en contacto con los que piensan igual que él. Él no solamente dialoga con católicos, dialoga también con católicos que piensan distinto de él, o con cristianos que no son católicos, o con otras religiones que no son cristianas, o incluso con el ateísmo. Vemos 2 de sus grandes debates en el principio de los años 2000, uno de ellos con el filósofo, quizá uno de los filósofos más importantes vivos, Jürgen Habermas, y también su debate con el filósofo ateo, Paolo Flores de Arcáez. Dialoga con los ateos de una forma muy bonita, y eso es quizá lo que a mí más me gusta, porque como yo soy fundamentalmente filósofo, a mí me encanta ver cómo Joseph Ratzinger hace visible que la fe es compatible con la filosofía, que la fe ilumina el pensamiento filosófico. Y eso personalmente como filósofo me ha enriquecido mucho. Descubrir que se pueden integrar en una sola reflexión, en una sola visión del mundo, las verdades que se nos han comunicado en Jesucristo y las preguntas que se hace la filosofía a lo largo de su historia. Pasando a otro tema, para algunos obispos en el Vaticano, Joseph Ratzinger se le ha considerado un profeta de nuestro tiempo. ¿Qué opinión tiene al respecto, ya que se habló en su tiempo de la deshumanización que estamos viviendo hoy día? Así es, si no mal recuerdo fue en los 60s. Así es. Que Joseph Ratzinger escribió un artículo en el que habla de la iglesia del año 2000. Y cuando uno lee ese artículo escrito en los 60s, además es muy curioso, porque cuando ese artículo es escrito, el clima en la iglesia es de mucho optimismo. Acaba de terminar el concilio, todavía no lo hemos matizado bien, esta es la segunda parte de los 60, todavía no sabemos bien hasta dónde van a llegar los cambios en la iglesia como consecuencia del concilio, y hay mucho optimismo en general. Y en ese clima de optimismo Joseph Ratzinger no se siente tan optimista. Y si leemos este texto de Joseph Ratzinger, vemos que él tiene una visión de la iglesia pues de un realismo pasmoso, porque el triunfo de la iglesia no es para él un triunfo histórico, en el sentido de que la iglesia tenga que ser siempre más popular, o más grande, o mejor reconocida, o menos criticada, o con más dinero, nada de eso. Por el contrario, la iglesia tiende a ser cada vez más pequeña y más pobre, hasta llegar a ser como una barca en el océano, y en la que parece que el Señor duerme e ignora los problemas y las olas que sacuden a la barca de eterno. Entonces, esta es su visión de la iglesia, una iglesia que tendrá que irse haciendo cada vez, se tendrá que ir purificando en la pequeñez, en la pobreza, en el dolor, en la difamación, y en ese proceso se hace al mismo tiempo más santa, porque permanecer en una iglesia sufriente es siempre una prueba de fe que de alguna forma nos acrisola, nos purifica y nos hace ser más fieles y más realistas con la fe de Jesucristo. Que no se nos olvide que Jesucristo dijo: a mí me han crucificado, yo he sido puesto a muerte, y yo no soy el hombre famoso y popular, no, yo al contrario, soy el rechazado por el mundo. Y si yo, que soy su maestro, soy el rechazado por el mundo, pues no esperen ustedes algo distinto, ¿no? Entonces, Benedicto XVI en ese sentido es muy consciente de que la iglesia siempre tiene que ser en ese sentido igual a Jesucristo, y la santidad consiste precisamente en ser fiel incluso en esa prueba, en ese largo proceso. Ahora, Benedicto XVI es un gran conocedor de la modernidad y conoce también muy bien
cuáles son las crisis que afectan al mundo moderno. Por ejemplo, una de las grandes cosas que afectan al mundo de nuestro tiempo, piensa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger igual, es que la idea de racionalidad humana ha sido cada vez más reducida, de modo que decir que algo es racional empieza a entenderse simplemente como que algo es demostrable científicamente o algo puede calcularse cuantitativamente. La racionalidad empieza a identificarse con ciencia y tecnología. Sin embargo, Joseph Ratzinger piensa que esto es terrible porque a pesar de que la ciencia y la tecnología son maravillosas, no son las únicas formas de racionalidad que existen. La ciencia y la tecnología no responden, por ejemplo, a los problemas éticos más importantes para el ser humano. Tampoco nos dicen en el fondo qué es el ser humano y cuál es su sentido último, cuál es el fundamento de su existencia. ¿Para qué es el ser humano? Esto es algo que no se puede responder en un laboratorio. ¿Para qué existimos como personas? Esto es algo que no se puede descubrir por medio de la observación empírica y el análisis de datos. Esto es algo más profundo que requiere una aproximación ciertamente racional, pero entendiendo la racionalidad como algo más grande que el puro cálculo de información cuantitativa. Entonces, esta es una de las crisis fundamentales que han llevado al mundo también a entender la fe como algo que se opone a la razón o como una alternativa. Entonces, hoy por hoy encontramos en las aulas, yo lo oigo muy seguido de alumnos, que uno tiene que creer cuando la razón ya no llega, ¿no? Como si la razón fuera algo distinto de la fe. Y entonces uno cree porque pues la razón ya no alcanzó. Uno cree porque no lo podemos demostrar, de modo que hay que creerlo. Entonces creer suena como algo peyorativo, como una especie de razón de segundo nivel, claro, como una especie de situación provisional porque simplemente la razón no me ofrece recursos. Y Joseph Ratzinger no ve así las cosas. Joseph Ratzinger entiende por razón algo mucho más que simple ciencia y matemáticas. Déjenme decir un par de cositas sobre esto. Sí. Para él, la razón, en primer lugar, se refiere a la capacidad del ser humano para conocer la verdad. Y una verdad que no solamente es números y datos, una verdad que incluye una dimensión espiritual, una dimensión ética, una dimensión estética, una verdad en un sentido más amplio que simplemente el sentido positivista de nuestro tiempo, ¿no? Pero también para Joseph Ratzinger la racionalidad es algo que podemos observar en el mundo, no es algo solo en nuestros cerebros, es algo que está en el cosmos. Si uno observa, por ejemplo, el ciclo del agua, pues por ejemplo, claro, el ciclo del agua no es alguien que piense, no obstante, manifiesta una estructura armónica, equilibrada, precisa, balanceada, intencional, como si la naturaleza estuviera pensando. A veces intuitivamente decimos, la naturaleza es muy sabia. Bueno, más que la naturaleza sea muy sabia, la naturaleza manifiesta una gran sabiduría. La naturaleza manifiesta que hay un gran intelecto detrás del universo que se hace visible precisamente en las estructuras del universo. Así que, fíjense, ya estamos hablando no solamente de una racionalidad como facultad mía, sino que el mundo también es racional. Y esa racionalidad del mundo tiene que estar respaldada por un sujeto que piense, como cuando vemos un puente y decimos, pero qué maravilla de puente, ¿no? En esos fierros no solamente vemos materia, sino que vemos la inteligencia de un ingeniero que se hace visible a través del puente. Pues igual, cuando vemos el mundo, no solamente vemos materia en caos, sino que en el mundo se nos hace visible una gran inteligencia detrás de este mundo. El ciclo del agua no es un alguien que piense, sin embargo, refleja como estructuras inteligentes, refleja estructuras planeadas. Entonces, al final, la pregunta clave para Joseph Ratzinger es, ¿qué hay en el fondo del ser y qué hay al principio de todas las cosas? Además, esta es la pregunta con la que inició la filosofía. Así es. La filosofía griega empezó por una búsqueda de qué hay en el fondo del ser. Si desmenuzamos el ser en pedacitos, ¿qué nos vamos a encontrar en su pozo más profundo? Y aquí hay dos grandes alternativas. Y las dos son, podríamos decir, un acto de fe. Hay quien dice, en el fondo del ser está la pura materia irracional. Así que todo proviene del caos, todo proviene de la irracionalidad. Hay quienes dirán, por el contrario, en el fondo del ser vemos idea, inteligencia. El ser manifiesta inteligencia, de modo que al principio no está el azar y la irracionalidad, sino que al principio de todas las cosas está una inteligencia creadora. Así empieza de hecho el Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio era el logos. La palabra griega logos quiere decir intelecto, o razón. En el principio era la razón. Este es el principio de la fe cristiana. La fe cristiana es una apuesta porque en el principio es la razón, no la materia irracional, no el caos. En el principio es la razón. Por eso Ratzinger entiende la fe no tanto como una alternativa a la razón, sino como una apuesta a favor de la razón, como un sí a la razón. En el principio es la racionalidad y por eso el mundo es racional y por eso somos capaces de conocer la verdad en serio. Esto no es tan común en muchas filosofías. Muchas filosofías hoy no creen que el ser humano sea verdaderamente capaz de conocer la verdad y entonces optan por el escepticismo o por el relativismo. No podemos conocer la verdad, cada quien su verdad. También vemos muchas filosofías que dicen que la racionalidad del mundo, que nos parece balanceado y diseñado, que la racionalidad del mundo es nada más una apariencia, que casualmente parece diseñado, pero que en realidad es fruto
fruto del azar, eso que nos parece diseñado. De modo que no es un verdadero diseño, es nada más producto de la suerte, de cómo se fueron dando las cosas, pero sin ninguna razón de fondo. Este es el caso del ateo Richard Dawkins, por ejemplo, ¿no? Que escribió un libro que se llama The God Delusion, y en ese libro dice, bueno, pues sí, parece que el mundo está diseñado, pero esto es nada más una ilusión para nosotros, no está diseñado, no lleva un diseño real. Bueno, pues el cristianismo le dice sí, la fe cristiana le dice sí a la racionalidad del mundo, que el mundo sí es racional, no solo porque nos parece racional, sino porque en el principio es el logos, en el principio es la razón. Entonces vemos cómo Ratzinger le da la vuelta aquí al asunto y dice, a ver, en cuanto a fe, todos nos encontramos en el mismo nivel porque todos tenemos que creer en algo. No es como que hay unos que creen y otros que no creen. Incluso los que dicen que no creen tienen sus creencias. El ateísmo también tiene su set de convicciones no demostradas, podríamos decir. Entonces, creer en ese sentido es parte de la existencia humana. Ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Estamos platicando con el doctor Alejandro Sada Mier y Terán, estudioso de la filosofía y teología de Papa Benedicto XVI. Continuamos. Todos los seres humanos tenemos que creer por fuerza, porque todos tenemos que tomar postura ante la realidad, desde cosas que no dominamos, desde presupuestos y convicciones que no podemos demostrar exhaustivamente. Así que creyentes somos todos. La pregunta es, ¿en qué cree cada uno? Y Ratzinger diría, pues unos creen en la primacía de la materia, en la primacía de la irracionalidad, y otros creen en la primacía de la razón, en la primacía del logos. Entonces, allí ubica Ratzinger la fe cristiana como una opción fuerte a favor de la racionalidad del mundo, a favor de la racionalidad humana y a favor de la racionalidad creadora que da lugar a todas las formas de racionalidad que encontramos en el ser. Entonces, la fe, más que una alternativa a la razón, es la opción a favor de la razón. Entonces, me parece una de sus grandes aportaciones para reubicar cuál es el lugar de la fe en el contexto de la búsqueda de la verdad general. Sí, por lo que nos acabas de comentar todo esto tan maravilloso que nos acabas de explicar, vemos que la fe y el papel del intelecto fueron los temas centrales de su reflexión teológica. La culminación y el corazón de todo esto fue el encuentro con Jesucristo vivo. ¿Cuál es el legado más importante de Joseph Ratzinger para la Iglesia y para los católicos? ¿Cuál es el legado más importante? Es muy difícil la pregunta porque es como cuando me preguntan ¿cuál es tu película favorita o cuál es la canción que más te gusta de los Beatles? Y uno tiene dificultades para elegir, pero me parece que las últimas palabras de Benedicto XVI antes de morir lo dicen muy bien. Jesús, te amo. Esas palabras, Jesús, te amo, Señor, te amo, resumen toda la teología de Joseph Ratzinger, que no es solo una teología contemplativa, teórica y abstracta. Para Ratzinger, y en esto Ratzinger estaba muy en sintonía con el gran teólogo Hans Urs von Balthasar, para Ratzinger la teología tiene que hacerse de rodillas. La teología no es nada más especulación teórica, sino que la teología es un camino hacia el conocimiento del Dios vivo que se nos ha hecho visible en Jesucristo. La teología al final es conocer la palabra de Dios, es conocer mejor lo que Dios nos ha dicho en su única palabra, que es Jesucristo. Así que podríamos decir que el verdadero teólogo es el que conoce a Jesucristo. Por eso también yo decía que su síntesis, en donde se reunían todos los temas como en un punto y convergían todos en una unidad potente, eran en su trilogía de Jesús en Nazaret, porque allí todos sus esfuerzos por dialogar con el mundo moderno, por entender qué es la Iglesia, por entender qué son los sacramentos, por entender qué es la liturgia, todo converge en ese esfuerzo por conocer cada vez más a Jesucristo y conocer mejor ese rostro de Jesucristo. Ahora, ese conocimiento no es nada más un conocimiento del cerebro o de la mente, también se conoce con el corazón. También conocer a una persona implica aprenderla a amar, aprenderla a valorar, aprender a sentir afectos por ella. También estas dimensiones afectivas, emotivas, forman parte del desarrollo íntegro de la teología. Por eso digo que este Jesús te amo, sí, como que resume en una frase todo el itinerario del gran teólogo Joseph Ratzinger. ¿Qué tal, doctor Alejandro? Hola, definitivamente podemos entender a Papa Benedicto XVI como un hombre de intelecto, un hombre de teología, un hombre que se basa en la convicción de una fe racional y a la vez también en la búsqueda de la verdad. Cuando se le nombra arzobispo de Múnich y de Freising, él se autonombra colaborador de la verdad. En la práctica, él como sumo pontífice enfrentó muchas situaciones muy difíciles al final de su pontificado, que de una forma u otra, él a diferencia, y yo lo pongo como ejemplo porque para mí es un ejemplo como papa, como director, como cabeza de nuestra casa, de nuestra iglesia, comienza a tomar acciones, comienza a buscar precisamente atender a esta convicción, que es la verdad, la búsqueda de la verdad. ¿Cómo puede usted explicarnos este cambio y esta decisión final que dio en su pontificado
pontificado al decidir dimitir de sus actividades, pero siempre con la convicción de hacer las cosas de manera correcta. Hablamos de las situaciones del 2010 y 2012 que enfrentó, que fueron difíciles, pero que él, como un hombre convencido en que la verdad nos hará libres, actuó consecuentemente a su manera de pensar, a su filosofía. A ver, si me permiten, ahora comento lo que ocurre hacia el final de su pontificado, pero me gustaría remontar unos años antes y retomar. Qué bueno que recuerdan este lema de Cooperatores Veritatis, cooperador de la verdad, colaborador de la verdad, porque esta es la bandera o el programa vital de Joseph Ratzinger. Para él, si se pierde la verdad, que por cierto es uno de los riesgos más duros, más amenazantes de nuestro tiempo, si se diluye la verdad, se nos pierde todo. Por eso para él la verdad es tan importante. Me parece que la primera gran manifestación en su pontificado de esta fidelidad a la verdad es el modo en que se enfrenta a todo el tema de los abusos sexuales, por parte de sacerdotes particularmente. Esto porque cuando Joseph Ratzinger era prefecto para la congregación en la doctrina de la fe, pues ya era consciente en gran medida de que había una crisis en este sentido. Y ante esta crisis había como, pues no era tan claro cómo reaccionar. Ahora, anacrónicamente, como que nos parece más obvio lo que había que hacer, pero en su momento no es tan claro, porque así como hay muchas víctimas, y es terrible que haya víctimas, también existían algunas calumnias contra algunos sacerdotes que en realidad pues habían sido manipulados o chantajeados. Entonces hay muchas formas de reaccionar ante la crisis de los escándalos. Una forma podía optar por la prudencia, por el sigilo, por cuidar la imagen de la iglesia. En fin, había muchas maneras de ponderar esta situación. Joseph Ratzinger opta por sacar la verdad a la luz con toda su crudeza, desde su lema, que es colaborador de la verdad, de que las cosas salgan con toda su crudeza a la luz, y que si la iglesia tiene que vivir una difamación, un proceso de purificación, pues bien, pero la verdad por delante. Así que él, desde que es prefecto, empieza a batallar para hacer que su prefectura se haga cargo de estos casos y puedan implementar las medidas disciplinares más fuertes o más ágiles o de una forma más efectiva. Cuando asume el ministerio petrino, cuando empieza su pontificado, vemos que a los 3 meses ya estaba depuesto el padre Marcial Maciel, y a lo largo de su pontificado más de 500 sacerdotes fueron expulsados del mismo modo. Entonces se implementó la política de la tolerancia cero, se deponía a cualquier persona en cargo de autoridad que fuera acusada de un abuso. Antes de probar si era culpable o inocente, pues primero lo disponemos y ya luego vemos, porque hay que proteger a la víctima. Empieza una política de tolerancia cero muy impresionante. Ahora, ya sabemos que la inmensa crisis en la que le cayó encima a la iglesia por esta cuestión, pero para Joseph Ratzinger esa crisis era necesaria. ¿Por qué? Porque hay que purificarnos en la verdad. Es un gran ejemplo de valentía, porque él ya sabía que el primer acusado y el primer responsable iba a ser él, y que la guillotina de alguna manera, pues primero cae sobre él, que es el líder de la iglesia, es el líder de esta institución que está siendo acusada con justicia en muchos casos, porque son abusos terribles y ha habido terribles errores. Pero bueno, pues él como responsable tiene que asumir toda esa carga y no le tiene miedo a la verdad, no le tiene miedo. Por eso me parece un error pensar que la crisis de los abusos, por ejemplo, lo asustó y lo llevó a renunciar. No, Joseph Ratzinger no es. A Benedicto XVI, por el contrario, le echó gasolina al fuego deliberadamente, porque sabía que la cloaca se tenía que destapar y que había que atravesar por este proceso de purificación. La razón de su renuncia, yo creo que la podemos pensar desde las palabras que dijo en una entrevista en el 2010. En el 2010 él dijo: yo creo que en algunas situaciones el Papa podría llegar a renunciar si llega a sentir que le faltan fuerzas físicas o mentales, y en algún caso puede llegar incluso a ser un deber, porque hasta cierto punto el Papa tiene que estar en sus facultades para poder gobernar la Iglesia Universal. Así que la renuncia puede llegar a ser incluso una cuestión de deber, y me parece que es muy honesto Benedicto XVI cuando dice estas palabras. Ahora, no nos gusta normalmente la historia aburrida de que renunció porque de verdad se sentía ya falto de facultades. Como que nos gusta más el morbo de pensar que hubo un escándalo, que hubo una grilla, que alguien hizo. No, en realidad yo creo que su renuncia es de verdad por razones muy honestas, de sentirse falto de fuerzas físicas y mentales. Él explícitamente dice que esperó a que hubiera tiempo de calma, que no se vale huir cuando las olas están abatiendo contra la barca de Pedro, no se vale ir en el momento de la turbulencia, pero una vez que las cosas están en paz, en oración, en serenidad, entonces se puede tomar con la cabeza fría esta decisión, y me parece que esa decisión pues va muy en consonancia con su lema episcopal, colaborador de la verdad, porque él sabe que hay muchas formas de colaborar, y la verdad de su situación es que él ya no se siente óptimo para poder gobernar con la inteligencia y la fuerza que se requiere en la Iglesia Universal. Ahora, yo recuerdo haber escuchado acusaciones del tipo de se bajó de la cruz, ¿no? Porque Juan Pablo II había dado un gran testimonio de quedarse hasta el final, ¿no? Y es una forma, en efecto, de estar unido a Jesucristo y de estar arriba de la cruz. Juan Pablo II es un ejemplo en ese sentido. No obstante, yo creo que es un error pensar que Benedicto XVI sin más se bajó de la cruz. Él me parece que se cambia de forma de cruz, podríamos decir, porque también su vida en silencio y en oración
y en discreción es estar unido de un modo nuevo, de un modo distinto a ese Jesucristo crucificado. Y me parece que sus largos años después de su renuncia, que él no lo esperaba así, él esperaba que iba a vivir poco, pero bueno, sus largos años en su renuncia fueron para él pues una verdadera unión con Jesús crucificado. Ahora, les decía el otro día el obispo Genswein, su secretario particular, y lo quiero mencionar nada más para mostrar la discreción y los dolores que él soportaba en su corazón, que a Benedicto XVI le rompió el corazón cuando se volvieron a prohibir las misas tradicionales, y no me gustaría entrar en la polémica ahorita de si deben o no prohibirse las misas tradicionales en determinadas situaciones. Solo quiero subrayar que a Benedicto XVI le rompió el corazón. Y no salió a escribir un comunicado o a dar una entrevista o a hacer un escándalo o a alzar la voz, sino que fue fiel a su compromiso de permanecer en docilidad, obediencia, silencio y oración. En ese sentido creo que es un testimonio valioso, ¿no? Un testimonio de confiar también en que a lo mejor él no es capaz de ver lo que el Espíritu Santo está haciendo por medio de Francisco en algún caso, y no juzgar como yo ya entendí todo y voy a ahora manifestarme públicamente o salir rápido a sacar las palabras, ¿no? Me parece que es un gran testimonio en ese sentido. Sí, así es. Es más, podemos ver, desde mi punto de vista, al contrario, tomó la cruz, y una cruz muy difícil durante esta parte final de su pontificado, en la cual hizo lo correcto, siguió la verdad. Y además, en este aspecto, como comentas, fue muy, pero muy respetuoso del pontificado del Papa Francisco. Siempre estuvo al lado del Papa Francisco, pero respetuoso de que está ahora, es un tiempo diferente, pero sabemos que él siguió trabajando a través de esta filosofía que deja dentro de Vaticano, ¿no? Esta forma de pensar, de precisamente buscar la verdad, ser colaboradores de la verdad. Querido Alejandro, ¿algo más que nos quieras comentar sobre Papa Benedicto XVI? Bueno, nada más para redondear esta idea de colaborador de la verdad. En los últimos escándalos que hubo en la prensa, por ahí de febrero del 2022, él ha sido calumniado y acusado de todo, ¿no? En los titulares de los periódicos del mundo lo han llamado de todas las formas posibles, y aguanta mucho la crítica, sabe que le toca esa crítica, sabe que tiene que asumirla, pero la crítica que le rompió el corazón, que no entendía de dónde venía, que simplemente no era compatible, no le hacía ningún sentido, era que le llamaran mentiroso. Algunos titulares lo llamaron mentiroso, y precisamente esa fue la crítica que más lo hirió, que más lo lastimó, porque si algo no es Joseph Ratzinger, me parece, es mentiroso, precisamente porque su vida es un compromiso firme, inequívoco, heroico con la verdad en todas sus formas. Entonces creo que eso lo lastimó profundamente. Para mí Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es una persona que será recordada como un gran intelectual de nuestro tiempo, como una luz para las turbulencias y las nubes que percibimos en el mundo contemporáneo, sobre todo en la confusión y en la perplejidad que hay ante las preguntas fundamentales sobre quién es el ser humano, cuál es el sentido de la vida, qué es la fe, quién es Jesucristo. Entonces yo creo que él va a ser un gran testigo para nuestra generación, y eventualmente tendrá que ser reconocido como un gran doctor de la Iglesia, proclamado por la Iglesia como tal. Esto no va a ocurrir de forma inmediata, tiene que pasar tiempo, tiene que ser una cuestión de paciencia y de prudencia, pero eventualmente no quedará de otra, porque su magisterio seguirá siendo leído y seguirá alimentando la espiritualidad de la Iglesia y la fe de la Iglesia pues por muchas décadas. Así que, bueno, pues nada más, me encantaría al menos que en mi vida pudiera ver que esto ocurre. Creo que va a ser difícil, pero ya serán mis hijas o mis nietas las que disfruten ver proclamado doctor de la Iglesia Benedicto XVI. Esperemos que así sea.